Bueno, vamos a retomar esta jornada y para ello pasaremos la palabra al profesor Adrià Todolí, que actualmente dirige la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital en la Universidad de Valencia. Yo creo que, a pesar de que conocíamos el trabajo en plataformas digitales, bueno, pues como hemos expuesto hasta ahora, era una actividad que ha ido adquiriendo carta de naturaleza hasta su eclosión, como decía el viceconsejero, con ocasión de la pandemia. Fue una entrevista en el periódico El País al profesor Todolí la que puso en evidencia los riesgos laborales que conlleva el trabajo en plataformas digitales. Y es una oportunidad de oro para nosotros contar con él y que nos traslade sus reflexiones a este respecto con mayor amplitud que la limitación de un periódico. Sin más, porque creo que le corresponde a él la exposición, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a Osalan y a la Universidad del País Vasco por la organización de estas jornadas y por la invitación. Para mí la verdad es que es un placer estar entre tantos profesionales, tanto los que están aquí como los que nos escuchan a través de la pantalla. Y, por supuesto, agradecer al director del curso y a la directora de Osalan particularmente la invitación y que cuenten conmigo. Yo voy a hablar efectivamente de uno de los riesgos que hay en el trabajo en plataformas, solo que no quiero limitarme a simplemente ese riesgo en el trabajo en plataformas, porque voy a hablar de la evaluación de los consumidores sobre los trabajadores, el sistema de estrellitas, ¿no? Que si habéis visto en la serie de Black Mirror, sabréis perfectamente a qué me estoy refiriendo, esa posibilidad de que se valore en todo momento al trabajador. Y la cuestión es que no quiero centrarme solo en el trabajo en plataformas porque la realidad, y como luego veremos, esto ocurre más allá del trabajo en plataformas. Ahora mismo todos somos evaluados en todo momento con los propios me gustas cuando alguien me da me gusta en el Facebook, pero particularmente en el trabajo, puesto que cada vez hay una mayor posibilidad de que las empresas establezcan sistemas de evaluación por el cual el cliente puede valorar si le ha gustado lo que ha hecho ese trabajador o no. Entonces, pasando ya a la presentación, vamos a analizar primero a describir esto qué es y qué posibilidades hay, qué posibilidades de sistemas, de estructurar los sistemas. Y posteriormente, bueno, primero eso, efectivamente vamos a ver qué es estas cuestiones. Hay que decir que en los últimos años las formas de control tecnológico han aumentado mucho, desde las cámaras de vigilancia, el GPS, ahora mismo en el teletrabajo hay cientos de empresas que están creando programas que se llaman en inglés bossware de jefe, ¿no? Software de jefe, que están controlando milimétricamente el trabajo de los empleados. Hay pulseritas que miden las pulsaciones de los trabajadores para ver si están atentos o están descansando, porque dependiendo de las pulsaciones esto se puede incluso saber. Efectivamente hay un incremento en el control tecnológico muy grande en los últimos años, pero yo solo voy a fijarme en uno de ellos, puesto que no hay que olvidar lo que esta reputación digital o estas evaluaciones de los clientes, en el fondo es una forma más de control tecnológico por parte del empresario sobre los trabajadores. En el fondo es la delegación en el cliente de la supervisión y control del trabajador. Es decir, la función que va a hacer este cliente es darle información para que luego, bien un algoritmo, bien el empresario, tome decisiones
sobre despidos del trabajador o sobre organización, darle más horas, darle menos horas, ascenderle, no ascenderle, darle un bonus o no darle un bonus. Las condiciones laborales o extralaborales del trabajador pueden depender de esta evaluación, como antes dependían de un supervisor que era, pues eso, el encargado de hacer esto, un mando intermedio, ¿no? Lo primero respecto a qué es esto, bueno, se puede establecer de muchas maneras estos sistemas. Se puede simplemente pedir una petición genérica de valoración al cliente que debe puntuar en un rango del 1 al 5, ¿no? Que sería, pues eso, el de las estrellitas, que pueden ser estrellitas, pueden ser caras. Esto forma parte de la gamificación y es que ahora mismo todo debe ser gamificado, todo debe ser un juego porque eso lo hace más atractivo y si lo que quiere la empresa es que el consumidor dé su opinión, cuanto lo haga más un juego, pues con caritas o con estrellitas en vez de simplemente con los aburridos números, ¿no? Pues sea más fácil que al final lo haga, ¿no? Pero en el fondo la idea es que luego esto sí que tiene una traducción matemática muy clara para sacar medias, para sacar modas o para tomar decisiones. Luego puede ser una batería de preguntas, porque en el primer caso es una única pregunta, que luego eso tendrá consecuencias, porque cuando hay una única pregunta es más difícil que luego haya una buena valoración por parte del cliente, una valoración objetiva respecto a ese trabajador, porque probablemente esté valorando el trabajador, el consumidor, otras cuestiones distintas. Con una batería de preguntas podemos la empresa puede discernir más si se pregunta concretamente sobre la actuación del trabajador o sobre una valoración global de la empresa o sobre el servicio prestado, puesto que el servicio prestado puede ser del trabajador, responsabilidad del trabajador, o puede ser mucho más amplio, ¿no? Puede estar tomado por toda la cadena productiva de la empresa. ¿Qué ocurre? Que, bueno, es verdad que con la segunda opción se obtiene más información, pero también estás, entre comillas, molestando más al cliente y probablemente a lo mejor el cliente te ignore o no conteste, pues que una cosa es una única pregunta y la otra es que le pases a 4 o 5 preguntas. Esto se ha pasado solo. Voy a intentar volver atrás. Clic en la pantalla. Vale, perfecto. Bien, entonces, y la última sería permitir que el cliente haga una redacción de un texto libre, que diga su opinión incluso pues, con calificativos, con palabras, ya no solo una valoración, en el cual puede transmitir mucha más información. También esto obviamente cuesta más y es posible que el cliente no lo haga, pero también es posible que el cliente sí lo haga y además pues, utilice calificativos peyorativos sobre el trabajador, insultos o comentarios de todo tipo. Por supuesto, también cosas positivas. Eso en ningún momento se pone en duda. Bien, el objetivo, ¿por qué haría esto la empresa? El objetivo es doble. La empresa le interesa por dos razones. La primera, porque incrementa la satisfacción de los consumidores. Y esto es muy relevante por una razón. Y es que esto tiene sus cosas positivas y yo creo que no debemos olvidarlo. Al cliente le gusta que le pregunten su opinión. Cuando de esto se sabe de toda la vida, porque en los restaurantes de calidad el maître, el camarero o el cocinero se acerca a la mesa a preguntar, ¿te ha gustado la comida? Normalmente siempre solemos contestar, sí, todo ha ido muy bien, pero hay estudios que indican que efectivamente el cliente se siente más satisfecho si le preguntan su opinión porque se siente valorado y además permite establecer las preferencias del cliente hacia el futuro. Es decir, pues mira, la carne estaba salada o poco salada o sosa, es decir, y eso implica una mejora en la empresa. Es decir, que esto no debemos olvidarlo, que tiene su vertiente positiva. Obviamente, aquí nos vamos a centrar en la parte negativa porque la parte positiva, estupendo. Es decir, yo siempre lo digo, además, la regulación está para... en principio no tiene por qué, salvo que en un momento grave o como última ratio prohibir cosas, la regulación tiene que estar para quitar las cosas malas y dejar las buenas, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea y eso hay que recordarlo, es decir, tiene sus cosas positivas y si podemos quitar las malas y dejar las buenas sería lo ideal. La segunda sería obtener información sobre la conducta del trabajador a un menor coste. La clave aquí está a un menor coste. Luego veremos por qué, pero la idea es que a la empresa le sale mucho más barato tener sistemas de reputación digital en el que el cliente le da la información de manera gratuita que no contratar más supervisores, porque obviamente los supervisores pues, valen dinero para la empresa, mientras que el cliente da la información gratuita. Entonces, por estas dos razones, la empresa va a querer implantarlo. Y de hecho, ya hay estudios de consultoras, PK Magan es una de ellas, que ha hecho entrevistas a expertos de recursos humanos, a jefes de recursos humanos que están trabajando, que dicen que efectivamente ellos consideran que es muy útil y que además, el 90% de encuestados contestaban que
en su empresa lo han implantado o lo implantarán en menos de 5 años porque lo consideran imprescindible para valorar a los trabajadores, ¿vale? Por tanto, es decir, que esto va a tener una expansión muy grande y por eso tampoco quería centrarme solo en las plataformas, porque en el trabajo que no es de plataformas también existe. De hecho, aquí les voy a traer algunos ejemplos. Por ejemplo, ahora mismo en el Corte Inglés puedes ir a comprar algo y antes, cuando vas a comprar algo, te van a preguntar la satisfacción sobre esa persona que te ha atendido. Y esto no es un trabajo en plataforma, es un trabajo de toda la vida de compra-venta en un local comercial y tienes que valorar a la persona que te ha atendido. Por supuesto, desde hace mucho tiempo con las entrevistas, con las cuestiones telefónicas, con los call centers, cómo te ha atendido la persona en el call center. Tú llamas a Vodafone, al servicio técnico y esa persona puede haberte solucionado el problema o no. Por ejemplo, llevas 3 meses sin internet en casa y llamas ya por 8ª vez y obviamente pues a esa persona que puede solucionarte el problema, pero claro, telefónicamente normalmente no te soluciona el problema, tiene que ir un técnico a solucionarte el problema, pero aún así te preguntan la valoración de cómo te ha atendido el teleoperador. O incluso a través del teléfono se puede hacer que una persona del seguro venga a arreglarte algo en casa y al cabo de 2 días del seguro te llamen para ver si esa persona que ha ido hace 2 días a arreglarte algo que se te ha estropeado en casa lo hizo correctamente o no lo hizo correctamente. Es decir, que esto de la entrevista telefónica tiene mucha versatilidad. Pero ¿qué ocurre? Que no se ha llegado a implantar, a pesar de que esto desde que existe el teléfono podría existir. Pero ¿por qué no se llegó a implantar? Aunque se ha implantado en algunos sectores. Precisamente porque muchas veces implica un coste para el consumidor. El consumidor le llaman y dice, mira, no tengo tiempo. Porque implica escuchar las preguntas, luego contestar a las preguntas, etc. Pero ¿qué ocurre? Que con la implantación de los móviles, de los smartphones, que todo el mundo ahora mismo tenemos un smartphone en el que es muy fácil recibir la pregunta, leerla y contestar del 1 al 5, además gamificado para que parezca una cosa chula, ¿no? De hoy qué bonito, hace que sea mucho más fácil y por tanto se utilice mucho más. En cualquier caso, incluso sin llegar a la tecnología de usar el smartphone, ahora vas al aeropuerto y te dicen, ¿esto está limpio? ¿El baño que has usado en el aeropuerto estaba limpio o no? En el fondo están preguntando, ¿la persona que lo ha limpiado lo ha dejado limpio o no? Y luego eso puede tener consecuencias, con independencia de que a lo mejor, bueno, pues si la persona tiene que limpiar 25 baños en 1 hora, pues no es culpa de él, pero la cuestión es que las consecuencias sí que vayan a esa persona trabajadora, ¿no? Bueno, pues luego, una de las cuestiones además que también quería comentaros, porque esto se conoce menos, pero que puede tener una expansión muy rápida. Por ahora estamos viendo normalmente empresas que crean sus propios sistemas de reputación digital y los implantan en su empresa. Pero ya existen aplicaciones que son empresas cuyo objetivo es solo eso, crear un sistema para que cualquier empresa pueda afiliarse a esa aplicación y tú cuando entras por la puerta a un local o entras por la puerta a un restaurante, en ese restaurante te digan, valóranos, igual como valóranos en TripAdvisor, no, valora al trabajador en una aplicación. Y esa aplicación está creada solo con ese objetivo. Cualquier empresa, por pequeñita que sea, pagando muy poco dinero, puede afiliarse o contratar ese servicio y entonces todos sus clientes podrán valorar a todos sus trabajadores y esa empresa, por pequeña que sea, va a tener una valoración de los trabajadores a través de este sistema de reputación digital. Es decir, que no hace falta que sea solo empresas grandes que creen su propio sistema y por tanto contraten informáticos, ¿no? Es que este sistema ya sea comoditizado para que cualquier empresa, por pequeñita que sea, se pueda utilizar, lo cual también va a implicar una expansión. Y bueno, y luego, por supuesto, están las plataformas, que en las plataformas, precisamente porque su interacción es a través de un móvil o a través de un ordenador, está en el propio sistema que sea muy sencillo mandarte para que luego valores. Ahí tenéis pues, ejemplos que lo usan, como Uber, Cabify, y el de Glovo, que además, como veis, ya ni siquiera es un sistema de estrellitas, de 5 estrellitas. Es como si fuéramos, el consumidor se convierte en un emperador romano en el cual dice que sí o dice que no. Porque de hecho, como veis ahí, no te preguntan valora del 1 al 5, es ¿te ha gustado o no te ha gustado? Que al final es lo que quiere saber la empresa. Incluso cuando te preguntan del 1 al 5, si puntúas menos de un 5, estás indicando que algo fue mal y la empresa lo va a tener en cuenta. Porque es o máxima valoración o nada. Entonces, esto es lo mismo con lo de bien o mal. Es lo único que
que quiere saber la empresa a veces. Eso puede provocar muchos problemas, como luego veremos, porque en el fondo le está dando muy poca información, pero es posible que la empresa lo utilice para consecuencias muy graves para el trabajador, cuando en realidad la información que estaba recibiendo la empresa es escasa, porque un sí o un no, las razones detrás de ese sí o no pueden ser infinitas. Bien, y luego está un paso más que es, además, especialmente preocupante. Yo creo que hay que hacer una especial referencia a él. Que sería, por ahora estaríamos hablando de la evaluación simple de los consumidores respecto a los trabajadores, pero luego está la reputación digital o reputación online, que se basa precisamente en publicar esa información, esas valoraciones, esas puntuaciones del trabajador en Internet. Y que, por tanto, esté abierto a todas las personas y, además, durante un periodo largo de tiempo. Es decir, porque, obviamente, lo que está en Internet se queda en Internet, ¿no? Entonces, es decir, aquí estamos hablando de que esto las empresas lo pueden hacer. Es un paso más, ya no es solo que solo los que accedan a la aplicación puedan saber tu valoración, sino que esa valoración esté en abierto en Internet y, por tanto, que implique que futuros clientes sepan la valoración de ese trabajador. No solo es que internamente la empresa lo vaya a utilizar para algo, sino que es que además se lo va a decir a los consumidores o se lo va a decir a futuros empleadores. ¿Eso qué implica? Obviamente que el trabajador sabe que la valoración no solo puede tener consecuencias negativas ahora, sino que además puede tener consecuencias negativas en el futuro, porque futuros empleadores, futuros clientes, puede que no le contraten por lo que hizo en el pasado, lo cual, como luego veremos, implica que pueda llegar el trabajador a obsesionarse con ello, porque sabe que no solo el pan de hoy, sino el pan del futuro puede depender de lo que esté haciendo ahora, porque esto tiene consecuencias, si queda en Internet, puede tener consecuencias diversas, ¿no? Y, bueno, casos, pues, por ejemplo, con profesores particulares, eres un profesor particular y ponen tu valoración en Internet. Es decir, por tanto, futuros padres, madres de niños que quieran coger un profesor particular sabrán si deben cogerte o no dependiendo de los anteriores. Deben, cogémoslo entre comillas, porque obviamente la información sigue siendo escasa, pero aún así es muy probable que tomen la decisión en base a eso. Y si no es así, piensen simplemente la importancia que le damos a, por ejemplo, a la plataforma Film Affinity a la hora de tomar una decisión sobre si vemos una película o no. Cada vez se toma más en consideración eso, más incluso a veces que las recomendaciones de amigos que conocen de verdad tus preferencias, ¿no? Pero bueno, lo mismo ocurre con Google. Google también hace con su algoritmo una valoración y algunas aparecen en la página 1 y otras aparecen en la página 5 de Google. Y si alguien me dice que pasa de la página 3, ya es raro, ¿no? Pues al final es lo mismo. Es decir, que aunque creamos que no, estas valoraciones y luego que el algoritmo te clasifique por orden es determinante para si una persona va a tener empleo o no, o va a seguir trabajando o no. Pasa también con psicólogos. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos, ¿eh? Hay para médicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación de Médicos demandó a esta página web que valoraba a los médicos y los tribunales lo anularon. Dijeron que no era legal que existiera una página web. Pero claro, también en parte, ¿por qué? Porque los médicos tienen el colegio de médicos, tienen, por supuesto, unos conocimientos y un poder que les permite, pues, enfrentarse a esto. Pero no pasa, por ejemplo, con este caso que voy a poner ahora, que normalmente son trabajadores temporales, camareros, etcétera, que están para sustituciones y que existen aplicaciones que permiten que su valoración quede reflejada en esa aplicación para que cualquier empleador pueda consultar, empleador futuro, pueda consultar esa valoración. Y como veis ahí ponen grande, no solo clientes, porque efectivamente en este caso estamos hablando que es el empresario el que, teniendo, a lo mejor, os pongo un ejemplo, se contrata, un restaurante tiene a un camarero de baja y entonces necesita un sustituto y se va a esta aplicación y lo busca. Además funciona por geolocalización y básicamente es como encargar una pizza. Apretas, ¿no? Y ahí sale el perfil, decides a cuál contratas, muchas veces por la reputación, por las notas o valoraciones que le aparezcan y, bueno, pues si la sustitución es de 3 días, les sustituye por 3 días y a los 3 días se acaba la contratación y entonces ahí puede valorar el empresario al cliente. Y además, al cliente,
al trabajador. Y además la cuestión es eso, que ese trabajador sabrá que durante esos 3 días no solo se está jugando ese empleo, porque bueno, ese empleo sabe que le dura 3 días, pero es que sabe que se está jugando los empleos futuros. Y ahí está la clave. Sobre todo respecto a, luego lo veremos, que ese trabajador reclame derechos laborales. Porque claro, si lo reclama y el empresario se enfada y le pone una mala nota, en el futuro no va a tener trabajo, muy probablemente, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los retos? Voy a resumir un poco retos más allá de la prevención de riesgos laborales, que luego hablaremos de la prevención, pero creo que esto plantea una serie de retos más allá de esto. Lo primero es la monitorización constante, y es que desde la perspectiva del cliente, el trabajo es observable en todo momento. Es decir, es mucho más sencillo porque el supervisor pues normalmente tiene a muchos trabajadores a los que observar. Pongamos, por ejemplo, en un Zara, en un McDonald's, ¿no? Que ahí hay un supervisor normalmente pues en un McDonald's para cada 20 trabajadores. Y si el McDonald's es muy grande y hay 40 trabajadores, pues habrá a lo mejor 2 supervisores. Pero claro, el supervisor cada 20 tiene que controlar, pero no va a estar vigilando, porque no hay un supervisor por cada trabajador. Es lógico. ¿Por qué? Volvemos a lo que hemos dicho antes. Porque es caro, es costoso tener supervisores. Pero por parte del cliente sí que observa, porque es un trabajador, un cliente. Por tanto, el cliente sí que puede controlar uno a uno, ¿no? Un cuerpo a cuerpo, diríamos, del control que hace que efectivamente el trabajador esté observado durante mucho más tiempo de lo que lo estaba en el pasado. Aquí lo pongo, y es que los mandos intermedios son costosos para las empresas, por lo que de normal las empresas tienden a optimizar la vigilancia del trabajador. Mientras que cuando es gratuita, porque el consumidor la da gratuitamente esa información, ya no se intenta optimizar el control, se intenta maximizar el control del trabajador. Precisamente como no cuesta dinero, ¿para qué optimizarlo? Vamos a hacerlo a tope, vamos a por todas, ¿no? La segunda sería, bueno, la falta de objetividad y de preparación por parte de los propios clientes a la hora de valorarlo. Lo ha dicho muy bien Joaquín Nieto al principio, y es que, bueno, estas personas no saben, no tienen los conocimientos que pueda tener un encargado a la hora de qué tiene que hacer ese trabajador y qué no, o incluso para reconocer sus propios sesgos. Si es una persona racista, pues eso lo impregnará, obviamente, en sus evaluaciones, o homófoba, o etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esto, por eso hablaba de la falta de objetividad y de discriminaciones, que puede darse, puede no darse, pero es más fácil que se dé en estos sistemas que cuando es un supervisor tradicional. Luego, por supuesto, queda la privacidad y el honor del afectado como retos. Claro, pues sería el hecho de que si queda publicado en Internet con un texto libre, estamos afectando, pues muchas veces, y de hecho de eso hay resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, pues un empleador o un cliente que decía este trabajador es un vago y quedaba además colocado en Internet por los tiempos de los tiempos. No, una cosa en este caso, por ejemplo, era un abogado el que se le ponía esa valoración y él el que reclamaba. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, muchos trabajadores, a pesar de que tienen derecho a que se retiren esos comentarios de la página web, no lo harán por falta de conocimiento, por falta de medios, etcétera. Mientras que trabajadores más cualificados, pues a lo mejor tienen posibilidades de enfrentarse a ello, porque posibilidades jurídicas hay, ¿vale? Pero siempre suele ser reactivas. Es decir, primero se produce el daño contra el honor, la privacidad del trabajador, y luego ese trabajador pues, puede contestar, buscar reparación en los tribunales. Pero preventivamente, por ahora no hay nada, ni siquiera ningún tipo de regulación ni por protección de datos. Bien, luego, por supuesto, un riesgo para el ejercicio de los otros derechos del trabajador. Esto lo he comentado antes, es decir, esa posibilidad de que el trabajador sabe que le han contratado para 3 días, si se queja, si pide, por ejemplo, imagínense, esa persona que sustituía 3 días, un fin de semana, a un trabajador, hace 40 horas en 3 días, pero el empresario a lo mejor le dice, te pago 20 y te pongo un 5. Si te quejas y reclamas las 40, te voy a poner un 1 y en el futuro no vas a trabajar. No quiere decir que vaya a pasar, pero puede. Y esa potencialidad ya es un riesgo para el ejercicio de los derechos de los trabajadores, entre otras cosas porque el trabajador puede autocensurarse. Es decir, por miedo no lo reclamará. A lo mejor el empresario, bueno, pues no lo haría, o bueno, el empresario piensa, bueno, es común esto de no pagar las horas extra, pues vamos a dejarlo así. Otro trabajador a lo mejor lo reclamaría, pero sabiendo que está en un sistema de reputación digital, por miedo a no solo ahora perder el empleo, sino en el futuro
tampoco tener empleo, no lo haría, no reclamaría sus derechos. Y con esto estamos hablando de todos los derechos, incluidos los fundamentales. Es lo que hablo yo del recordatorio constante del peligro de la doble sanción. ¿Por qué lo llamo doble sanción? Porque es, por reclamar tus derechos te sancionan ahora que te despiden. Eso ha pasado siempre. El trabajador siempre tiene el peligro, por desgracia, pero tiene el peligro de que sabe que si reclama sus derechos puede ser despedido. Por eso muchas veces no se reclaman. Y en España particularmente tenemos un problema de la efectividad del derecho del trabajo precisamente por esto. Porque el trabajador a veces tiene miedo a reclamar sus derechos por peligro a perderlos. Pero imagínense si no solo tienes peligro de perder el empleo actual, sino de que en el futuro tampoco te contraten. Porque imagínate que en el texto libre pone este trabajador es un sindicalista. En el futuro es que tampoco le van a contratar. No solo es que además le despedimos. Y por supuesto será ilegal, pero el daño puede ya quedar hecho, ¿no? Y es por eso lo que hablaba de preventivamente. Como veis, hasta ahora estoy planteando el panorama general. Luego pasaré a la prevención de riesgos en concreto, riesgos psicosociales en concreto. No obstante, antes quería recomendaros el libro de El Círculo. Si os interesa esto y verlo en una novela, porque El Círculo es una novela, no veáis la película, por favor, el libro, porque la película nada tiene que ver y se pierde todos los detalles y además te cambian el sentido de lo que es el libro. Así que, pero el libro merece mucho la pena para ver, yo lo llamo, es el 1984, pero con las tecnologías actuales. Y además empresarial, porque como recordáis, en 1984 el que recopilaba datos era el Estado y contra el que había que enfrentarse era el Estado. En El Círculo es una empresa, además una empresa tecnológico, etcétera, que usa toda esa tecnología que ahora existe para el control. Y el otro, simplemente el de vigilancia y control en el derecho al trabajo digital, es la parte jurídica de esto, ¿no? Es decir, como es, pero sobre los retos que hemos visto hasta ahora, es decir, de protección de datos, etcétera. Hay muchos autores, yo tuve el placer de dirigir el libro junto con Miguel Rodríguez Piñero Rollo, y hay muchos autores aquí que comentan cuáles son las posibilidades de defensa jurídica frente a todos estos sistemas de vigilancia que incluyen cosas como las cámaras, los GPS, ya digo, esto es muy amplio y por eso es vigilancia y control. Y obviamente, pues uno de los capítulos en el tema de esto, ¿no? De reputación digital, pero este libro es mucho más amplio. Bien, entonces, ahora voy a pasar sobre los factores ya de riesgo que esto provoca para los riesgos psicosociales para aquel trabajador que está sometido a un sistema de reputación digital para monitorizar su trabajo. Lo primero, y hay que partir de una idea, y es que esto en el fondo está estudiado. Yo siempre además lo digo, yo creo que es muy difícil ahora mismo innovar en nada. Es decir, ahora mismo ya hay muchos estudios y yo los estudios que hago siempre me baso en esos otros estudios que se han hecho porque hay una gran literatura respecto a los problemas de los riesgos para la salud de una cultura empresarial centrada en los consumidores finales. Es decir, y esos riesgos ya están estudiados, concretados, etcétera. Solamente yo aquí lo que podría añadir es decir que aquí estos riesgos que son conocidos se incrementan. Es decir, hay un incremento de esos riesgos precisamente porque a esa idea de que el consumidor esté empoderado y pueda, ¿no? Esa idea de el consumidor siempre tiene la razón, aquí le añadimos una cuestión y es que aquí sustituimos a veces al mando intermedio por un sistema automatizado, por un sistema, hay una sustitución completa o casi completa del supervisor. Es decir, de normal, un cliente se queja al supervisor y el supervisor dice, gracias, le resolveremos el problema. ¿Bien? Y el supervisor luego ya le dirá al trabajador lo que le tenga que decir. Pero aquí no, aquí es directamente, a veces, pues por ejemplo en el caso de Uber, ¿no? Que con menos de un 4,7 sobre 5 directamente te desconectan o te despiden. Es decir, aquí hay una sustitución, aquí no hay un mando intermedio. Estas empresas no tienen mandos intermedios. ¿Por qué? Porque confían totalmente en lo que opinen los clientes, con independencia de que los clientes, pues eso, puedan ser racistas, puedan tener preferencias del tipo que sea, da igual, porque es objetivizado absoluto. 4,7, el algoritmo tiene la orden de desconectar y desconecta. Y no hay posibilidades de réplica, luego lo veremos, porque normalmente con el encargado tú vas a poder ir al encargado y comentarle, explicarle, decirle por qué ha pasado lo que ha pasado, y eso obviamente va a reducir el nivel de presión psicológica, porque tú sabes que si alguien te pone una mala nota por una razón que no es correcta, tú vas a poderte explicar. Desde el momento en que se automatiza todo y se desaparecen las posibilidades de explicación, esto se complica, y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno,
Yo luego los detallaré más, pero ahora los voy a enumerar. Sería, en principio, tenemos el problema de que el cliente muchas veces le falta formación y experiencia sobre el negocio. Por tanto, puede valorar cosas de manera injusta al trabajador. De hecho, el propio cliente es muchas veces incapaz de distinguir entre qué responsabilidades tiene el trabajador y cuáles quedan fuera de su alcance a la hora de asignar una valoración. ¿No? Imagínense, van a comprar un libro al Corte Inglés, el libro no está, le dicen, bueno, pues lo siento, no tenemos el libro, se lo traeremos en 3 días, en 5, depende del sistema de reparto de la empresa. Y pues el cliente dice, pero ¿cómo vas a tardar 5 días si a mí en Amazon me viene en un día? No estás haciendo bien tu trabajo. Mala nota. ¿Es responsabilidad del trabajador que está atendiendo al público cuál es el sistema de reparto de provisiones en la empresa, de cuánto tarda llegar en un libro? No. Es decir, él no tiene esa responsabilidad, es que de hecho no entra ni en su competencia ni en su margen de actuación, pero la mala nota se la puede llevar él. Y eso, obviamente, volvemos al mismo, presión psicológica. La falta de empatía frente a trabajadores y la posibilidad de abusos por parte de clientes. Un encargado tradicional, un supervisor, sea más o menos buena persona o como queramos llamarlo, o profesional, o mejor profesional, la realidad es que con el constante reiteración de actuaciones entre el trabajador y el supervisor se crea un vínculo de empatía. Pero, mayor o menor, dependiendo de la personalidad de cada uno, por supuesto, pero la realidad es que cuando es un contacto único y aislado, como pasa con los clientes, ahí no se ha creado ninguna relación de empatía. El cliente descargará toda su rabia sin ningún tipo de problema, precisamente porque no conoce para nada a esa persona. Y el supervisor sí lo conoce y conoce además sus circunstancias personales, las del trabajador, me estoy refiriendo. Luego, además, los trabajadores, bueno, tienen muy poca información sobre qué se les valora exactamente. Es decir, ellos no saben por qué han recibido esa nota. Luego eso lo extenderé un poquito más porque es muy importante. La imposibilidad de rebatir las evaluaciones negativas, a mí me parece una de las cosas que creo que más presión psicológica provocan, porque no hay posibilidad de contestación. Y la imposibilidad de contestación sabe que o lo haces bien o vas a tener una mala nota. No hay segundas oportunidades, no hay reválidas, no hay de, bueno, sí, pasó esto, pero me voy a explicar a mi supervisor, se lo voy a explicar por qué pasó esto. Aquí es que ni siquiera, entonces toda la responsabilidad cae en la persona. Y por último, lo de saber que tu empleo actual y futuros empleos dependan de estas valoraciones, pues obviamente es una presión fuerte. Entonces, lo primero, ¿qué ocurre aquí en las empresas? Ya he dicho que yo las enumeraba y ahora quiero desarrollarlas con ejemplos, además, no ejemplos reales de que hay estudios, porque sobre esto se han hecho estudios en Australia, se han hecho en Estados Unidos, se han hecho en Bélgica, es decir, con encuestas, etcétera, preguntando a estos trabajadores cuáles son los problemas y cuáles son las consecuencias de estar sometido a un sistema de reputación. Y eso es un poco lo que quiero explicar ahora. Lo primero, bueno, lo del trabajo emocional intenso, es decir, si tú quieres la máxima valoración, que te pongan un 5, porque además sabes que con un 4,7 te vas a la calle, vas a tener que estar todo el rato sonriendo, vas a tener que estar todo el rato amable, súper servicial, y esto obviamente es un coste emocional, es un trabajo emocional que está muy bien documentado ya en la literatura, y que esto simplemente es que lo tengamos en cuenta, que aquí ocurre además de manera más exagerada por los factores que hemos visto anteriormente. Hay un incremento de tareas o tareas distintas, es decir, que, bueno, pues que a lo mejor el del seguro, la persona del seguro viene a arreglarte la persiana porque la persiana se te ha roto, pero ya que está ahí, tú dices, oye, ¿por qué no me arreglas también el ventilador que se me ha roto? Y el trabajador dirá, no, aquí me han mandado el seguro para arreglarte solo la ventana, que es lo que cubre el seguro. Eso sería lo normal. Pero claro, si ese trabajador sabe que puede acabar en la calle por una mala valoración de ese cliente, a lo mejor dice, va, te arreglo ahora mismo el ventilador, aunque no sea en mis tareas, ¿no? Aunque no sea simplemente por eso. Por ejemplo, esto ha sido documentado en el caso de las botellitas de agua en Uber. Es decir, que obviamente ni Uber paga las botellitas de agua, ni hay obligación jurídica de que todo conductor tenga una botellita de agua, y esto es en Estados Unidos, pero los trabajadores de Uber lo acaban haciendo. Acaban llevando siempre la botellita de agua porque saben que si no la llevan, el cliente la va a pedir, y si no la llevan van a recibir una mala nota. Entonces regalan de su propio bolsillo la botellita de agua.
Luego, lo de soportar situaciones indeseadas, humillantes o peligrosas físicamente, precisamente por eso, por el hecho de no voy a decir nada, voy a estar sonriente y callado, pase lo que pase, porque quiero y necesito, que esa es la clave, necesito la máxima puntuación. Entonces, esto se ha documentado en Estados Unidos, que mientras que un taxista, aplicando la legislación, si tú intentas fumar, te dirá, está prohibido fumar, lo siento, un conductor de Uber, aunque la legislación aplicable es la misma y no se permite fumar, no te lo dirá como cliente porque si te dice, por favor, apague el cigarrillo, le puedes poner una mala nota. Entonces, riesgos añadidos, no solo psicosociales, sino además de otro tipo. Y también, bueno, pues otras exigencias, ya digo, eso está documentado, como correr más rápido, lo mismo, un taxista te diría, mire, lo siento, aquí yo me arriesgo a una multa, no voy a correr más rápido. Pero claro, si el empleo depende de esa valoración y cuando el cliente te dice, por favor, corre más rápido, porque llego tarde o sáltate los semáforos, es más probable que lo acabes haciendo. Incluso soportar comentarios inapropiados, sexistas, racistas de los clientes, lo mismo que a lo mejor pues, en un trabajo en el que no estás sometido a la reputación digital, le dirías, por favor, mire, con esos comentarios, no, bájese del taxi. Pero aquí no, porque si no, por si le dices bájate del taxi porque te está insultando, porque te está acosando, ¿no? Sexualmente, etcétera, o incluso clientes ebrios o que vomitan en los coches, eso lo soportan más estos trabajadores que están sometidos a reputación digital precisamente por miedo a las consecuencias del despido. Bien, otra de las cuestiones que ya lo hemos comentado para la presión psicológica y que está documentado es la falta de transparencia de los trabajadores que desconocen las razones por las que reciben una mala valoración, lo cual provoca en sí mismo una presión psicológica. Es decir, la mayoría de ocasiones el trabajador lo único que sabe es una valoración global. Es decir, hoy o en esta semana tú has sacado un 4,8 o un 3,2, pero no sabes por qué y no sabes ni siquiera qué cliente te ha puesto qué nota, porque a quien sí que protege la anonimidad de la empresa es al cliente. No te va a decir quién ha sido para que luego el trabajador pueda ir al cliente a decirle algo. No, eso no, el cliente está protegido. Entonces, se da valoraciones globales y el trabajador no sabe ni por qué, lo cual obviamente es, ¿y cómo mejoro? ¿Y cómo mejoro? Ese calentarse la cabeza pensando en qué he hecho mal. Es decir, la falta de transparencia es una de las cosas que los trabajadores, ellos mismos en esas entrevistas, declaran que le provocan más ansiedad y problemas luego. Luego, además, de hecho, la simple espera para conocer los ratings después de un día de trabajo puede provocar ansiedad y dificultad para conciliar el sueño. Esto también ha quedado documentado. Es decir, el hecho de que tú sabes que tu empleo depende de las valoraciones y tú no sabes cuáles son hasta el día siguiente, las valoraciones de hoy las sabes mañana por la mañana, esa noche ya no estás tranquilo. Volvemos a lo mismo, es un tema de precariedad, por supuesto. Si estas personas fueran funcionarios y sabían que por mucha valoración que hay no van a ser despedidos, me refiero obviamente, salvo que se siguiera un procedimiento disciplinario conforme a la legislación vigente, etcétera, que sería el caso de un funcionario. Entonces, aquí la ansiedad sería menor. Es de, bueno, me pueden poner una mala valoración, pues yo voy a tener la posibilidad de explicarme, voy a tener la posibilidad de defenderme y en cualquier caso se va a tomar una decisión objetiva por parte de el que lleve el expediente sancionador. Pero es que aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay es, me da igual, a la empresa le da igual, desactivado al algoritmo, ¿no? Yo siempre lo digo, intenta discutir, intenta tener réplica o discutir con una tostadora. No se puede, pues esto es lo mismo, intenta discutir con el algoritmo 4,7 sobre 5, despedido y ya está. Eso es lo que crea, la falta de réplica, sobre todo, es lo que provoca estos problemas. Ya digo, documentado ansiedad y problemas para conciliar el sueño, si simplemente es el hecho de que al día siguiente te muestren las valoraciones en vez del mismo día. El tema de la autoestima, a mí me parece muy relevante. Los dos últimos son, yo creo, donde hay que buscar focalizar porque creo que puede ser más problemas psicológicos puede provocar. El tema de la autoestima es que los trabajadores pueden acabar identificando su propio valor como persona por la valoración de la nota que te pongan los clientes. Y no penséis que esto es una locura, porque si ya como sociedad muchas veces la gente, dependiendo del sueldo que tiene, se valora como persona, si estamos en una sociedad en la que, la sociedad en sí misma valora más a gente con mayor ingresos que a otros, pues, y las personas, muchas de ellas, y esto también está documentado en muchos papers y en la literatura, que su autoestima depende de esos ingresos que obtiene. Pues ahora el siguiente paso es con la valoración. Es decir, si los clientes dicen, tienes una mala valoración,
como persona puedes acabar pensando que no eres una persona válida, que no eres una persona capaz, etcétera. Lo cual, obviamente, va a desencadenar en unas consecuencias psicológicas como la depresión, etcétera. Es decir, se puede hacer acabar dependiendo la autoestima de los ratings que se obtengan. Y por último, el caso del bullying o el acoso sexual. Esto viene del empoderamiento, ¿no? Es decir, y de la inseguridad, precariedad, etcétera. Esto, por ejemplo, está detallado en un estudio de la Fundación de Estudios Progresistas de Bélgica, que hizo un análisis sobre esto, y una de las conclusiones es que los trabajadores de plataformas sometidos a un sistema de reputación digital sufren mayor acoso sexual que los que no tienen este sistema de reputación digital. Claro, ¿por qué? Bueno, pues en parte por lo que hemos visto antes, sonreír y soportar ese acoso sexual, pero incluso por otras razones. Y aquí, aunque no se documenta y no se detalla en el informe, simplemente se concluye, yo me imagino un caso de un repartidor que lleva la pizza al cliente, ¿no? Y lo normal es, bueno, pues subes la pizza y la entregas en la puerta. Obviamente ahora con el COVID incluso mucho más, pero antes también era así. Se te entrega en la puerta y el repartidor no entra dentro de la casa. Pero ¿qué pasa? Imagínense una persona que le dice, no, mira, tengo las manos ocupadas, entra y déjamela en la cocina la pizza, ya que estás. Un trabajador tradicional que no está sometido a estos sistemas de reputación diría, mira, lo siento, no puedo, deja las cosas, yo me espero, pero no voy a entrar a la casa. Primero porque probablemente tenga sus cursos de prevención de riesgos donde le hayan comentado los peligros que puede tener entrar en un domicilio ajeno respecto a este tipo de cosas, pero además porque sabe que en cualquier caso, si ese cliente sigue insistiendo, él siempre va a poder decir, mira, yo me quedo aquí, si quieres, pues llamamos a mi jefe o lo que sea. Imagínense que la persona se niega y entonces el cliente amenaza, bueno, pues voy a llamar a tu jefe y voy a decir que lo has hecho mal. Primero, ya es raro llamar, ¿no? Imagínate que es un caso tradicional, ¿no? Una empresa tradicional de repartos que sería Telepizza. Llamar ya es raro, que la persona llame, pero en cualquier caso el empleador, el supervisor, llamaría al repartidor y le diría, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has tenido un problema? Y si le cuenta, mira, lo que ha pasado es que persona me quería que entrara a su casa y yo me he negado, entonces no me ha querido coger la pizza y aquí estamos con la discusión, ¿no? Bueno, pues ahí se acabaría como mucho el problema. El repartidor sabe que no tiene que entrar. Pero imagínense en la situación en la que no tiene que llamar. Por tanto, el cliente lo único que tiene que hacer es coger el móvil y decir, pues te voy a poner una mala valoración. El trabajador sabe que simplemente por negarse, porque él no cree que vaya a pasar nada por entrar y dejar la pizza, solamente entrar, dejar la pizza e irse. Esa sería un poco la idea. Bueno, pues lo voy a hacer porque si no tendré una mala valoración y 2 o 3 como esta acabo en la calle. Pero ¿qué pasa? Que una vez entras en la casa de alguien, efectivamente ahí hay un riesgo de poder sufrir el acoso sexual, etcétera, que es, ya digo, esto es mi imaginación, no es lo que exactamente documenta esto, pero que puede pasar. Es decir, esa presión hace que hagamos conductas de mayor riesgo. Soportemos más y además incluso que, pues eso, conducir más rápido o entrar en casas cuando en principio no se debería. Bien, entonces, ya para finalizar, esta es la última diapositiva y acabo, que sería, bueno, algunas medidas para reducir los factores de riesgo. Lo primero yo creo que quiero dejar claro que aquí, bueno, estos son medidas, pero dentro de esta idea teorizada que hago yo, pero que lo ideal, y creo que es lo que debería hacer, se tendría que hacer un análisis de efectivamente qué riesgos se están dando en la práctica aquí en el Estado español en general o en Euskadi, y luego probar medidas que reduzcan. Yo simplemente propongo algunas, pero habría que ver si funcionan o no funcionan en la realidad. Habría que aplicarlas, habría que comprobarlas, ¿vale? Lo primero que creo, por supuesto, y sí que está claro que hace falta, además, OSHA a nivel de Europa, en un informe que hace, lo dice, y es que uno de los mayores problemas de los riesgos en el trabajo digital, los riesgos psicosociales que acaben produciéndose consecuencias negativas, es por la falta de sensibilización y reconocimiento de estos riesgos específicos. Es decir, por ejemplo,
si se le pregunta a los trabajadores de plataformas o los repartidores, ellos no saben, no creen que tenga ningún riesgo distinto. Entonces, lo primero es la formación. Lo primero es reconocer esos riesgos y formar. Por eso yo, vamos, me congratulo de este seminario. Yo creo que es muy interesante este curso precisamente por eso, porque el primer paso es que se conozcan que existen unos riesgos específicos. Ya digo, y por eso felicitar a Osalan. Y luego, además, pues eso, que también tanto los trabajadores los conozcan como los técnicos de prevención conozcan porque son nuevos. O son nuevos o son viejos, pero que se aplican a nuevas realidades. Y por tanto, no cuesta, es decir, si son viejos riesgos y sabemos cómo combatirlos, solamente hay que saber que ahora hay que aplicarlos a estas nuevas realidades también, ¿no? Además, por supuesto, la evaluación de riesgos concretos, conocerlos y luego evaluarlos y establecer medidas. Y algunas medidas aquí sí ya que propongo. Lo primero es la transparencia. Es necesario, porque lo dicen los trabajadores, que uno de los mayores factores que provocan ansiedad es la falta de transparencia, que no se sepa qué se valora, que no se sepa qué se pregunta, que no se sepa su valoración, que la valoración venga más tarde, que te la den al cabo de 2 semanas, etc. Luego, la posibilidad de réplica. Debería siempre haber una posibilidad de réplica, no debería haber un sistema automatizado. De hecho, esto sería simplemente como aplicar el reglamento de protección de datos, pero porque el reglamento de protección de datos obliga a siempre dar una respuesta cuando el sistema es automatizado, una respuesta humana, ¿vale? O sea, que una persona lo valore de verdad, no sea automatizado. Pero lo que pasa es que esto no se aplica porque el reglamento es nuevo, porque el reglamento es complejo o porque si lo tiene que aplicar las agencias de protección de datos están normalmente son estructuras nuevas que no tienen suficiente personal para controlar. Además que la Agencia de Protección de Datos normalmente está focalizada en consumidores, proteger a los consumidores de que le roben sus datos, pero no proteger a trabajadores, ¿vale? Entonces, no se está aplicando y eso hay que aplicarlo. Es necesario que el trabajador siempre tenga posibilidad de réplica y que esa réplica sea valorada a la hora de tomar una decisión final. Que se haga más de una pregunta, por lo que hemos visto antes de que si le preguntas una única cosa, el trabajador es posible que esté enfadado con la empresa y no con ese trabajador concreto, pero va a poner una mala nota para que se refleje su rabia y el que lo acaba pagando es ese trabajador concreto. Porque si dices, valora tu experiencia y llevas 3 meses en Vodafone, que no tienes internet, por muy bien que te haya tratado el teleoperador, vas a seguir poniendo 1, porque lo que quieres es que te arreglen internet y estás enfadado. Es decir, entonces, que haya varias valoraciones, varias preguntas, puede permitir discernir. Y luego, por supuesto, el no publicar las valoraciones. También volvemos por un tema de protección de datos, pero por un tema también de, pues eso, de que no haya una presión psicológica sobre el trabajador de que esto no solo va a tener consecuencias negativas en el presente, sino además en el futuro de manera indefinida en principio. Esto yo creo que serían algunas de las medidas que se puede. Puede haber muchas otras y que hay que investigar, hay que analizar y yo creo que esto además es solo el principio. Y nada, con esto, muchas gracias por vuestra atención.